La madrugada caía sobre el pueblo cuando Lucía caminó sola, apretando un viejo amuleto contra el pecho tembloroso. Le dijeron que ese objeto la protegía del mal, pero cada noche sentía más miedo que descanso dentro. El viento se detenía cuando sus dedos lo rozaban, como si algo invisible respirara detrás de ella lentamente. Lucía pensaba que sin ese amuleto quedaría desamparada, sin saber que otra presencia ya la miraba en silencio. Esa mañana, al cruzar el arroyo, escuchó claramente su nombre susurrado a la espalda, y no había nadie. Lucía había aprendido a caminar con la mirada baja. No era solo timidez, era cansancio en el alma. En el pequeño pueblo de Tierra Roja donde vivía, todos cargaban algo: deudas, recuerdos, culpas, chismes. Ella cargaba, además de todo eso, un amuleto colgando del cuello que parecía pesar más que su propio cuerpo. Se lo habían entregado años atrás, cuando todavía era casi una niña. Una mujer mayor, de esas que conocen las historias oscuras del pueblo, se lo puso en la mano un día de mercado y le dijo: «Con esto nada malo te tocará, mi niña. Te protege de envidia, de mal de ojo y de cosas que tú ni conoces». Lucía creyó, porque en ese momento creer en algo era mejor que no tener nada. Desde entonces, cada vez que salía a la calle, la gente murmuraba bajo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con cierto recelo. No sabían exactamente qué tenía, pero sentían que alrededor de ella el aire era más denso, como si algo invisible acompañara sus pasos. Y a veces, cuando el sol caía y el viento cambiaba, hasta los perros evitaban cruzarse con ella. Antes de continuar, déjame decirte algo. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias, porque quizás, mientras escuchas la historia de Lucía, también recuerdes algún amuleto que has cargado tú sin darte cuenta. Las noches eran lo peor. Cuando todo se quedaba en silencio, el amuleto parecía volverse más pesado. A veces se calentaba contra su pecho sin explicación. Otras veces, el metal se sentía helado, como si lo hubiera dejado en medio de la escarcha, y en esos cambios de temperatura, Lucía presentía algo. Ese objeto no estaba quieto. Respiraba, reaccionaba, respondía a cosas que ella no podía ver. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un pequeño golpeteo sobre la madera. Era el amuleto, chocando contra su clavícula solo, aunque ella no se movía. Se quedó rígida, sintiendo un frío recorrerle la espalda. No estaba sola, pero no sabía quién, ni qué. Estaba reclamando su atención en la oscuridad. Y esa fue la primera vez que pensó, con un temor que no quiso repetir en voz alta, que quizás no era un buen regalo. Con el tiempo, empezaron los sueños. Veía sombras que se asomaban por la puerta de su cuarto, pero jamás entraban del todo. Era como si algo las detuviera en el umbral. Lucía se despertaba empapada en sudor, apretando el amuleto con los dedos, como si sin él se fuera a deshacer en pedazos. Sin embargo, en el fondo de su pecho, una pequeña voz, suave, insistente, le decía que soltara. Los chismes empezaron a correr por el pueblo, que el amuleto había sido usado en trabajos de brujería, que perteneció a una mujer que se metía con cosas oscuras, que traía envidia y mal de ojo. Unos decían que protegía, otros que encadenaba. Nadie lo sabía con certeza, pero a pocos les gustaba estar demasiado cerca de Lucía. Ella, en silencio, seguía colgándose el mismo objeto cada mañana, aunque ya no estaba segura de si la cuidaba o la hundía. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de su pequeña casa, algo distinto sucedió. Entre el ruido de las hojas y el crujido de la madera, se filtró un silencio extraño, pesado, como si todo se hubiera detenido de pronto para escuchar. Lucía sintió que alguien se acercaba a la puerta. El amuleto comenzó a calentarse, casi a quemarla, y al mismo tiempo una luz suave, casi imperceptible, se dibujó sobre el marco de la ventana, como una línea de fuego que nadie había encendido.
Lucía contuvo la respiración. Por un momento, sintió dos presencias opuestas en la misma habitación, algo denso y oscuro que parecía observarla desde fuera, y algo tranquilo, firme, que se colocaba entre ella y esa oscuridad. No veía rostros, no escuchaba palabras, pero lo sentía tan real como la cama donde estaba sentada. Entonces, sin saber exactamente por qué, apretó el amuleto con rabia, y algo en su interior le susurró que ese no era su escudo. Desde ese día, ya no pudo negar que había una guerra silenciosa librándose alrededor de ella. Una guerra donde su cuello, su casa y su corazón eran el campo de batalla. Y lo más inquietante no era el amuleto, ni las sombras, ni las historias del pueblo. Lo más inquietante era la certeza que comenzaba a crecer dentro de Lucía, que había alguien más, una presencia que siempre había estado allí, esperando a que ella levantara la mirada. Lucía había nacido entre maizales y polvo. Su casa era una construcción sencilla de adobe, con techo de lámina que cantaba cuando la lluvia lo golpeaba. Su madre murió joven y su padre trabajaba de sol a sol como jornalero. Desde pequeña aprendió que la vida en la tierra no era fácil y que la pobreza tenía muchos rostros: el hambre, la soledad, la vergüenza. El día que recibió el amuleto, el mercado estaba lleno de voces, colores y olores. Había puestos de frutas, de telas, de hierbas para limpias y remedios caseros. Lucía, con una canasta casi vacía en la mano, miraba todo como quien mira un mundo al que no pertenece. Fue entonces cuando la vio, la mujer de pañuelo negro, ojos pequeños pero intensos, parada junto a un puesto de velas y botellas con líquidos de colores extraños. La mujer la llamó por su nombre sin que nadie se lo hubiera dicho. «Lucía, ven acá». La joven se acercó confundida. La anciana tomó su mano y, sin pedir permiso, puso sobre su palma un pequeño objeto envuelto en un paño rojo. Cuando Lucía lo desdobló, vio el amuleto, un círculo de metal oscuro con símbolos que no entendía, colgando de una cadena gastada. «Te lo doy porque lo vas a necesitar», dijo la mujer sin sonreír. «Este amuleto te protege de envidia, de brujas, de espíritus malos, de cosas que tú ni sabes nombrar. Pero tienes que usarlo siempre, siempre». Lucía sintió una mezcla de miedo y alivio. Era pobre, sí, pero ahora tenía algo poderoso que nadie más tenía. Agradeció en voz baja, se colgó la cadena y no se la quitó durante años. Al principio creyó que funcionaba. Cuando alguien hablaba mal de su familia, las cosas parecían voltearse a favor. Cuando una tormenta fuerte azotó el pueblo y voló techos ajenos, el suyo resistió de manera casi inexplicable. Y cuando una enfermedad corrió por las casas vecinas, dejándolas vacías, ella y su padre salieron ilesos. «Debe ser el amuleto», pensaba, y lo apretaba con gratitud. Pero con el milagro vino también el miedo, porque cada pequeño rescate parecía cobrar un precio en su paz. Lucía empezó a sentirse observada, no por la gente, sino por algo que no sabía señalar. El aire detrás de ella se sentía más frío, los rincones de la casa más oscuros de lo normal. A veces, cuando se miraba en el espejo viejo del cuarto, le parecía ver, muy detrás de su reflejo, una sombra parada. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, sintió que el amuleto se le resbalaba. Instintivamente, lo sujetó antes de que cayera al agua. Por un segundo, el metal se le escapó de los dedos, como si alguien tirara de la cadena en sentido contrario. No había nadie cerca. El corazón le dio un salto en el pecho. «Es mi imaginación», se dijo, pero supo que no lo era. Una noche, algo todavía más extraño ocurrió. Estaba acostada boca arriba, mirando el techo, cuando escuchó un pequeño chasquido. El amuleto, que siempre colgaba inmóvil, se movió solo, golpeando contra su clavícula 1, 2, 3 veces, como si alguien invisible lo empujara desde abajo. Lucía se incorporó, con los ojos muy abiertos. Tomó el amuleto con la mano
y sintió una leve grieta en el metal, una línea que antes no estaba allí. Desde ese momento, el objeto ya no le pareció tan fuerte. Por primera vez pensó que algo por dentro se estaba quebrando, y no sabía si alegrarse o tener miedo. Durante el día, trató de seguir su rutina, ir al pozo, ayudar a una vecina, preparar la comida para su padre, pero en cada paso, la cadena parecía colgar más pesada, como si quisiera recordarle que no podía escapar. Esa noche soñó con luz. No una luz fuerte que duele en los ojos, sino una claridad suave, tibia, que llenaba la habitación desde una esquina. En el sueño, ella se encogía en la cama, abrazando el amuleto con miedo, mientras una sombra negra se acercaba a su puerta. Pero justo cuando estaba por entrar, esa luz se colocaba frente a ella, firme, silenciosa, y la sombra retrocedía con rabia. Lucía despertó agitada, los ojos húmedos. Miró a su alrededor. El cuarto era el mismo, pobre y sencillo, pero había algo distinto en el aire, algo que no podía explicar. Sintió el amuleto contra su cuello, y por primera vez, en lugar de consuelo, le provocó un rechazo profundo, como si se hubiera acostumbrado a un abrazo que en realidad la estaba ahogando. Trató de quitárselo. Sus dedos buscaron el cierre de la cadena, pero estaba duro, trabado, como si se hubiera fusionado con el metal. Tiró con fuerza, sin éxito. El miedo se le subió a la garganta. En ese momento, mientras luchaba con la cadena, tuvo la extraña sensación de que alguien la observaba desde la esquina del cuarto. No con odio, sino con una paciencia que dolía. Y esa mirada invisible parecía decirle: cuando estés lista para soltar, no estarás sola. Con el paso de los días, el cuerpo de Lucía empezó a resentirse. No era una enfermedad que se pudiera nombrar fácilmente. No tenía fiebre alta, ni tos, ni heridas visibles. Era algo más sutil, un cansancio constante, una tristeza que se le pegaba a los huesos, una falta de aire como si llevara un peso colgado por dentro. Trabajaba menos en el campo porque se mareaba. A veces, mientras caminaba, tenía la sensación de que el suelo se inclinaba ligeramente, empujándola hacia atrás. En otras ocasiones, escuchaba su nombre dicho muy rápido, como si alguien la llamara desde el viento. Siempre era cuando estaba sola, siempre cuando sus dedos, casi sin darse cuenta, tocaban el amuleto. Su padre empezó a preocuparse. La veía delgada, con los ojos apagados, y pensaba que era el hambre, o el cansancio, o la dureza de la vida la que la estaba encogiendo. No sabía del peso que llevaba su hija en el cuello ni en el espíritu. Para él, el amuleto era solo esa cosita rara que una señora le había regalado, nada más. El ambiente en la casa se fue volviendo pesado. Las noches tenían ruidos que antes no estaban, crujidos en la madera, pasos muy suaves en el patio, el golpecito insistente de algo contra la ventana, como si una uña invisible quisiera entrar. Lucía se tapaba la cabeza con la sábana y apretaba el amuleto, repitiéndose que eso la protegía de cualquier cosa, aunque en el fondo cada vez le costaba más creerlo. Una noche, el sonido cambió. No eran pasos, ni ramas, ni viento, era un susurro. Primero le pareció que venía de lejos, como un murmullo perdido. Después lo percibió cerca, muy cerca, casi pegado a su oído. No lograba entender las palabras, pero el tono era frío, cargado de algo que no era humano. Y entonces, de pronto, el susurro pareció salir del propio amuleto, como si el metal hablara. Lucía se quedó helada. Sintió que cada vello de su cuerpo se erizaba. El amuleto se tornó tan pesado que casi la hundía en el colchón. Cerró los ojos con fuerza, queriendo no oír, no sentir, no saber. Y justo en ese momento, cuando la oscuridad parecía tragársela, una sensación totalmente opuesta la envolvió. Un calor en el pecho, suave, profundo, como si alguien la abrazara por dentro. Abrió los ojos. El cuarto seguía oscuro, pero una esquina tenía una claridad tenue,
casi imperceptible, como cuando entra luz de luna por una rendija. No era una linterna, no era una vela, era como una presencia que no necesitaba cuerpo para hacerse notar. El miedo no desapareció, pero se mezcló con algo nuevo, una extraña confianza que le decía que allí no todo era sombra. Los días siguientes, Lucía empezó a notar un patrón. Cada vez que el amuleto se calentaba demasiado o se hacía insoportable, aquella sensación de calor distinto, como una caricia, aparecía en el centro de su pecho, no en el metal, sino debajo, donde nadie más podía tocar. Era como si dos fuerzas intentaran ocupar el mismo lugar en su vida. La gente del pueblo comenzó a alejarse más. «Esa muchacha anda rara», murmuraban. «Dicen que carga un objeto trabajado, que eso trae cosas del otro lado». Algunos hacían la señal de la cruz cuando ella pasaba, otros bajaban la mirada. Los niños, que antes jugaban cerca de su casa, ahora tomaban otro camino por si acaso. La soledad de Lucía se volvió más profunda, pero en medio de ese vacío, la presencia tranquila seguía allí, insistente, silenciosa. Una tarde, mientras barría el patio, el amuleto se soltó de su cuello y cayó al suelo. No se había roto la cadena, no había razón visible para que eso ocurriera. Simplemente se deslizó y se dejó caer sobre la tierra. Lucía lo miró, atónita. Por un segundo pensó en dejarlo tirado y seguir barriendo como si nada. Sintió una libertad tan grande que le dieron ganas de llorar. Pero antes de dar un paso, el metal empezó a vibrar levemente sobre el polvo, como si fuera un insecto atrapado. Lucía se quedó paralizada. Y entonces sintió otra cosa. Algo la rodeaba, como si la observaran desde varios ángulos a la vez. No veía nada, pero su cuerpo lo percibía. Una corriente de aire frío le rozó la nuca, empujándola hacia el amuleto, casi ordenándole que lo recogiera. Sus manos temblaron. Quiso resistirse, pero el miedo la venció. Se agachó, tomó el amuleto y al tocarlo sintió una punzada en el corazón, como si hubiera aceptado de nuevo un trato que no entendía. Se colgó la cadena otra vez, con el pulso acelerado. En ese mismo instante, una brisa tibia le rozó el rostro, en dirección contraria al viento frío. Lucía levantó la mirada y durante un segundo creyó ver una silueta luminosa parada junto al árbol del patio, mirándola con tristeza. Parpadeó y la figura ya no estaba. El árbol seguía allí, quieto, pero el aire había cambiado, como si alguien acabara de marcharse. Esa noche, mientras intentaba dormir, se dio cuenta de algo que la hizo apretar las sábanas. El problema ya no era solo el amuleto. El problema era que había dos manos peleando por su alma, y ella, sin saberlo, llevaba años dándole la suya a la equivocada. Pasaron varios días antes de que Lucía se atreviera a hablar de lo que veía. ¿A quién se lo contaría? Si decía que el amuleto vibraba, la llamarían loca. Si confesaba que sentía una presencia de luz en su patio, se reirían o la acusarían de estar metida en cosas raras. Así que guardó silencio, pero empezó a observar con más atención. Una tarde nublada, mientras regresaba del pozo con el balde de agua, el cielo se oscureció de golpe. El viento se levantó fuerte, arrastrando hojas y polvo. Lucía apuró el paso. En medio del ruido del aire, escuchó su nombre, claro, firme, pero suave. Lucía. Se detuvo, miró hacia atrás. No había nadie, solo el camino vacío y los maizales moviéndose como un mar inquieto. El amuleto se calentó, casi quemándola. Lo tomó con la mano para separarlo de su piel, y en cuanto lo hizo, un rayo de luz se abrió entre las nubes, iluminando solo el sitio donde ella estaba parada. No fue un relámpago, no hubo trueno. Fue como si el cielo hubiera hecho una ventana solo para ella. En medio de ese haz de claridad, Lucía sintió una paz tan profunda que por un instante se olvidó de tener miedo. Esa noche, la luz regresó. Esta vez la vio con más claridad.
Era una forma, una presencia, no exactamente humana, pero con una silueta que su corazón reconocía como alguien que cuida. Estaba en la esquina del cuarto, de pie, sin forzar su atención, simplemente estando ahí. Lucía se encogió en la cama, con lágrimas en los ojos, sin saber si hablar o quedarse en silencio. El amuleto reaccionó de inmediato. Comenzó a ponerse helado, como hielo contra la piel, y a la vez se clavó en su pecho con un peso insoportable. Era como si el objeto sintiera que esa luz era su enemiga. Una presión oscura llenó el cuarto, y por un momento Lucía pensó que no podía respirar. Fue entonces cuando la figura luminosa dio un paso hacia ella. No escuchó palabras con los oídos, pero sí con el alma. Fue una frase corta, clara, que pareció atravesarle la mente. Ese amuleto no te protege de nada. Las lágrimas se le desbordaron. Toda su vida reciente se sostenía sobre esa mentira. ¿Y si era cierto? ¿Y si, en vez de la mano que la cuidaba, había estado aferrada a la que la hundía? Recordó a la mujer del mercado. Recordó la mirada dura, el pañuelo negro, el puesto de velas y frascos. Recordó cómo le habían dicho que la protegería de brujas, de envidia, de malos espíritus. Pero nadie le dijo de dónde venía realmente ese poder. Nadie le explicó el precio. El corazón le dolió con una punzada de vergüenza. Yo confié más en un metal que en Dios, pensó, sin atreverse a decirlo en voz alta. La figura de luz se quedó allí, sin acercarse demasiado, respetando su miedo. Pero cada vez que el amuleto parecía apretar más, esa presencia irradiaba algo que contrarrestaba la presión, como si hubiera una mano invisible sujetando la otra, frenando lo que quería aplastarla. Lucía, por primera vez, se dio cuenta de que no era ella la que resistía sola. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir pequeñas coincidencias que ya no quiso llamar casualidades. Una vez, cuando el amuleto le quemaba la piel, una vecina tocó la puerta justo en ese momento, entregándole un pedazo de pan recién hecho, diciendo: «Sentí que necesitabas esto». Otra vez, cuando una sombra se asomó por la ventana, un perro del pueblo empezó a ladrar furioso hacia la nada, ahuyentando algo que ella no podía ver. Una noche, la luz se le acercó más. Estaba acostada, con el corazón acelerado, pensando en quitarse el amuleto de una vez por todas. Luchó de nuevo con el cierre, sin poder abrirlo. El metal parecía soldado. Desesperada, comenzó a llorar en silencio, susurrando palabras que no eran un rezo aprendido, pero sí un grito del alma. Si de verdad hay alguien que me cuida, por favor, ayúdame. No quiero esto más. La habitación entera se llenó de una claridad suave. No era luz que se viera con los ojos, era luz que se sentía. El miedo se empezó a disolver, como cuando el hielo se derrite bajo el sol. La figura luminosa se colocó frente a ella, y sin tocarla, Lucía sintió una mano sobre su cabeza, como un gesto de consuelo. En ese instante, escuchó algo de nuevo dentro de sí, más firme que antes. Yo te he protegido desde antes de ese amuleto. El metal vibró con fuerza, como si una rabia antigua despertara y se resistiera a perder el control. La cadena se tensó, apretándole el cuello. Lucía llevó las manos al pecho, ahogada. La figura de luz se volvió más intensa y un calor profundo abrazó su garganta, rompiendo esa opresión por dentro. Por primera vez, el amuleto cedió un poco, como si la fuerza que lo sostenía se hubiera debilitado. No fue suficiente para que cayera, pero sí para mostrarle algo. Ese objeto no era invencible, no era todopoderoso, no era Dios. Y mientras recuperaba el aire, temblando en la cama, Lucía entendió que la batalla apenas comenzaba, pero ahora sabía de qué lado estaba la verdadera protección. La noche que lo cambió todo no llegó con relámpagos ni con truenos, llegó con un silencio extraño. El pueblo estaba tranquilo, los perros acostados, las velas apagadas,
pero el cielo tenía un tono diferente, como si se hubiera oscurecido desde más adentro. Lucía sintió desde la tarde que algo se estaba preparando, algo que no podía evitar. Ese día, el amuleto se comportó de forma distinta. Durante la mañana, estuvo completamente frío, casi muerto. No vibró, no pesó, no quemó. Por un instante, Lucía pensó que, quizás, lo que sea que lo alimentaba había decidido irse. Pero al caer el sol, el metal empezó a calentarse lentamente, como una brasa que despierta. Y con cada minuto que pasaba, el calor se intensificaba. A la hora en que su padre ya dormía, el amuleto ardía tanto que la piel se le enrojeció. Intentó separarlo con la mano, pero cuando lo tocaba, el calor desaparecía, dejando solo una sensación de energía densa palpitando contra su pecho. Era como si el objeto tuviera su propio pulso, distinto al suyo. Lucía se sentó en la cama, con la espalda contra la pared, sintiendo que esa noche algo se iba a decidir, para bien o para mal. El viento se levantó afuera, golpeando las láminas del techo con fuerza. Pero dentro de la habitación no se movía ni una hoja. El aire estaba pesado, detenido, como antes de una tormenta espiritual. De pronto, un olor extraño llenó el cuarto. No era humedad, ni humo, ni comida. Era algo agrio, viejo, como de cosas guardadas demasiado tiempo en la oscuridad. La sombra se hizo presente. Esta vez, Lucía no la imaginó, la vio claramente. Una figura oscura, sin rasgos definidos, se delineó junto a la puerta, quieta, pero viva. El amuleto se calentó tanto que ella soltó un quejido. La sombra pareció voltear su atención hacia su pecho, como si el objeto y aquella presencia se conocieran desde mucho antes que Lucía naciera. El miedo la inmovilizó, pero junto al miedo, algo más se levantó en su interior, un cansancio profundo de vivir encadenada. Se dio cuenta de que, por años, había aceptado cualquier cosa con tal de no sentirse sola. Aunque esa cosa la ahogara, la vigilara y le robara la paz, ella le había dado lugar en su vida. Y esa noche, sin saber exactamente cómo explicar esa valentía, decidió que ya no más. Con la voz temblorosa, dijo algo que nunca antes había dicho en voz alta. Dios, si estás escuchando, si de verdad eres tú quien me ha cuidado, no quiero esto, no quiero este amuleto, no quiero esta sombra, ayúdame. Las palabras salieron entrecortadas, llenas de lágrimas, pero fueron reales, crudas, sin adornos. La sombra pareció molesta, se movió ligeramente, como un humo espeso que se agita. El amuleto vibró con una intensidad feroz, la cadena se tensó contra su cuello, queriendo marcarlo. Lucía sintió que la asfixia regresaba, como aquella vez, pero más fuerte, más decidida a no soltarla. Cayó de rodillas al suelo, con las manos en el pecho, sin poder respirar bien. Fue en ese momento cuando la luz apareció con toda su fuerza. No fue como en las otras ocasiones, suave y discreta. Esta vez, la habitación se llenó de una claridad tan grande que las sombras se achicaron a los rincones. La figura luminosa se colocó directamente entre Lucía y la puerta, enfrentando a la oscuridad. No necesitó gritar, no levantó mano física alguna, pero su sola presencia era una declaración. Hasta aquí llegas. Lucía sintió un calor profundo recorrerle el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. El amuleto empezó a temblar tan fuerte que la cadena rechinó. La sombra retrocedió, como si algo invisible la empujara hacia afuera. El olor agrio se intensificó por un instante y luego empezó a diluirse. En medio de esa batalla silenciosa, Lucía entendió que su decisión era necesaria. Nadie podía romper el pacto por ella si ella misma seguía aferrada al metal. Con las últimas fuerzas que le quedaban, tomó el amuleto entre sus dedos. No le importó el calor, no le importó el dolor. Tiró de la cadena hacia adelante, hacia afuera, como quien arranca una raíz que nunca debió crecer allí.
sintió que algo dentro de ella se desgarraba, no físicamente, sino en un lugar mucho más hondo, donde se guardan los miedos antiguos. Hubo un chasquido, muy ligero, pero claro. La cadena cedió. El amuleto se soltó. En el mismo segundo en que el metal abandonó su cuello, una corriente de aire fresco entró por la ventana, aunque estaba cerrada. La sombra lanzó un último movimiento brusco, como de rabia, y fue empujada hacia afuera por la luz, que se expandió hasta el patio. Lucía cayó al suelo, jadeando, el amuleto en la mano. El objeto ya no ardía. Ahora estaba helado, sin vida. Lo miró por unos segundos, temblando, entendiendo que esa cosa había tenido demasiado poder sobre ella durante demasiado tiempo. Luego, impulsada por algo más grande que el miedo, salió al patio, abrió un pequeño hoyo en la tierra y arrojó el amuleto allí. Mientras lo cubría con tierra, la figura luminosa se quedó a su lado. No necesitó palabras. La joven sabía que, más allá de todo, alguien había respondido a su clamor. Cuando terminó, se quedó de rodillas, las manos sucias, el corazón limpio por primera vez en años. Y aunque la noche seguía, ya no era la misma. Ahora sabía que no luchaba sola. La mañana siguiente amaneció distinta. El cielo tenía el mismo tono, las nubes eran las mismas, el camino de tierra seguía igual, pero Lucía se despertó ligera, como si le hubieran quitado un costal de la espalda. Se tocó el cuello por costumbre y sintió solo su piel. No había cadena, no había metal, solo una marca leve, roja, que parecía más un recuerdo que una herida. Se levantó despacio, esperando sentir el cansancio de siempre, el mareo, la tristeza pegada al cuerpo. Pero en lugar de eso, sintió una especie de calma nueva, un silencio bueno por dentro. Hubo un segundo de miedo. ¿Y si ahora el mal viene sin freno? Después, una certeza suave respondió dentro de ella. No es el amuleto el que te hacía respirar. Salió al patio. La tierra donde había enterrado el objeto estaba húmeda, como si hubiera llovido solo allí. Se agachó, tocó la tierra con la punta de los dedos y por un momento pensó en desenterrarlo, solo para asegurarse de que seguía ahí. Pero algo en su interior le dijo que no hacía falta ver lo que ya había entregado, que era tiempo de mirar hacia otro lado. El pueblo notó el cambio. Algunos no supieron explicarlo, pero lo sintieron. Lucía ya no caminaba con los hombros caídos. Ahora, aunque seguía siendo sencilla y callada, había en su mirada una luz que antes no estaba. Los niños empezaron a pasar otra vez frente a su casa. Los perros ya no evitaban su puerta. La atmósfera pesada había desaparecido. Una vecina, que siempre había sido curiosa, se atrevió a preguntarle: «Lucía, ¿y el collar ese que nunca te quitabas?». Ella respiró hondo. No sabía exactamente cómo explicar todo lo que había vivido. No quería hablar de sombras ni de batallas. Solo dijo, con una sonrisa pequeña pero verdadera: «Era algo que no me hacía bien. Pensé que me protegía, pero me tenía atrapada. Ya no lo necesito». Por las noches, las cosas también cambiaron. Ya no había susurros saliendo de la nada, ni sombras pegadas a la puerta. El cuarto seguía siendo humilde, pero el aire se sentía limpio. De vez en cuando, la misma claridad suave aparecía en una esquina, como si alguien la visitara para asegurarse de que estuviera bien. Lucía no tenía miedo. Al contrario, cuando esa luz llegaba, su corazón descansaba. Un día, mientras ayudaba a una señora mayor del pueblo, escuchó llorar a una niña. La pequeña tenía en la mano una pulsera llena de símbolos raros que alguien le había puesto para que no le hicieran mal de ojo. La niña estaba asustada porque había tenido una pesadilla horrible. La madre, preocupada, decía: «Pero si tiene la pulserita, ¿por qué le pasa esto?». Lucía miró la pulsera. No podía ver el mundo espiritual como se ve una silla o un árbol, pero su alma reconoció algo familiar en ese objeto, esa mezcla de promesa falsa y peso invisible. Se le encogió el corazón.
Se vio a sí misma años atrás, aferrada a un amuleto, creyendo que allí estaba su seguridad. Se acercó a la niña, se agachó a su altura y con una ternura que le salió del alma, dijo: ¿sabes? Hay alguien mucho más fuerte que una pulsera, que un collar, que cualquier cosa que se cuelgue. Alguien que te cuida incluso cuando estás dormida. La madre la miró, extrañada. Lucía no dio sermones, no habló de rituales ni de supersticiones. Solo habló de la presencia que la había sostenido a ella en la noche más oscura. No lo nombró con títulos complicados, pero en su corazón sabía quién era: Dios, que le había enviado un ángel, una luz, una respuesta al clamor que salió de su pecho cuando ya no pudo más. Con el tiempo, otras personas comenzaron a acercarse a Lucía, no porque supieran la historia completa, sino porque notaban que cuando hablaban con ella, algo en sus propias cargas se aligeraba. Algunos le contaban sus miedos, otros sus objetos extraños, amuletos, collares, pulseras, protecciones que en vez de paz les habían traído inquietud. Lucía no imponía nada, solo contaba, con voz suave, la verdad que había descubierto. Hay cosas que prometen cuidarte, pero te atan, y hay un Dios que no necesita cadenas para protegerte. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el patio, sintió de nuevo aquella presencia luminosa a su lado. No la vio con los ojos, pero la reconoció como se reconoce la voz de alguien amado. «Gracias», susurró, «por no dejarme sola, ni siquiera cuando yo elegía mal». El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol con un sonido casi musical. Lucía entendió, sin necesidad de explicaciones complicadas, que la verdadera protección no había estado nunca en el metal que colgaba de su cuello, sino en las manos invisibles que la habían sostenido desde antes de que supiera pronunciar la palabra fe. Y mientras el cielo se llenaba de puntos de luz, comprendió algo que jamás olvidaría. El amuleto había sido enterrado en la tierra, pero quien realmente la protegía seguía en lo alto, y también muy dentro de su corazón. Hay gente que no carga cadenas visibles, pero igual camina encorvada. No llevan hierro en el cuello, pero sí amuletos en el alma, miedos heredados, supersticiones, palabras que alguien les dijo una vez y se quedaron pegadas para siempre. Como Lucía, abrazan cualquier cosa que prometa protección, aunque en el fondo les quite la paz. Y es que la necesidad de sentirnos cuidados puede llevarnos a poner el corazón en el sitio equivocado. La historia de esta joven no es solo la de un amuleto prohibido enterrado en el patio de una casa humilde. Es la historia de todos los momentos en los que hemos confiado más en lo que vemos que en lo que no se ve, más en un objeto que en Dios, más en un miedo que en una promesa. Lucía creyó que el metal oscuro era su escudo, hasta que las sombras comenzaron a visitarla. Solo cuando el miedo se volvió insoportable, levantó la mirada y se atrevió a decir con el alma: «Ayúdame». Y esa ayuda, silenciosa pero poderosa, llegó, sin discursos, sin ruidos, sin espectáculo. Solo una presencia de luz que se plantó entre ella y la oscuridad. Y eso sigue pasando, aunque a veces no lo notemos. Hay batallas que tú no ves, pero que se libran a tu favor. Hay noches en las que sentiste que no ibas a soportar más, y aún así amaneciste. No fue el amuleto, no fue la suerte, no fue el azar. Fue esa mano invisible que, como con Lucía, se puso delante de lo que quería romperte. Al final, la enseñanza es sencilla y profunda a la vez. No todo lo que promete protección viene de la luz. Y no todo lo que parece vacío está realmente solo. La verdadera protección no depende de un collar, de una pulsera ni de un objeto colgado en la pared. Viene de arriba y desciende directo al corazón que se atreve a pedir ayuda. Porque la joven no fue liberada el día que enterró el amuleto. Fue liberada el día que descubrió que, desde siempre, había alguien protegiéndola en silencio.